Hola a todos, hoy queremos hacerles una pregunta que parece simple, pero en realidad abre todo un universo de reflexión. ¿Qué significa saber algo y cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? Esa pregunta no la inventamos nosotros, la lleva haciéndose la humanidad desde los griegos. Se llama epistemología y hoy vamos a explorarla juntos. La palabra viene del griego episteme, que significa conocimiento, y logos, que es el estudio o razón. Es decir, la epistemología es el estudio del conocimiento mismo. Y como bien dice Luis Guillermo Jaramillo Echeverry en su artículo ¿Qué es la epistemología? Del 2013, este campo opera en varios registros al mismo tiempo. Es filosofía del conocimiento, metodología de la ciencia y reflexión crítica sobre los saberes establecidos. En este video vamos a ver los distintos sentidos que tiene la epistemología y también vamos a diferenciarla de las discusiones científicas propias de la ciencia humana y sociales. Hay una diferencia importante ahí y vale la pena comprenderla. Los sentidos de la epistemología. El primer sentido y el más clásico es el filosófico. Aquí la epistemología pregunta qué es el conocimiento y cuáles son sus límites y de dónde viene. Ya desde Platón se distinguía entre doxa, que es la simple opinión, y episteme, que es el conocimiento genuino, justificado, verdadero. Y esa distinción sigue siendo relevante hoy. En este sentido filosófico, la epistemología es una mirada desde fuera y desde arriba de las ciencias. No habla desde dentro de la física o de la sociología, sino que examina las condiciones mismas del conocimiento. El segundo sentido es el metodológico. Aquí la epistemología se convierte en filosofía de la ciencia, estudia cómo funciona el conocimiento científico, qué métodos usa y cómo valida sus resultados. Y es este sentido el que más nos va a interesar para hablar de ciencias humanas. García Jiménez analiza cuatro pensadores clave: Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Cada uno da una respuesta distinta a la pregunta de cómo avanza la ciencia. Popper dice una teoría es científica si puede ser refutada. A eso le llama falsabilidad. Kuhn dice la ciencia avanza por saltos, por revoluciones paradigmáticas. Lakatos propone que las teorías se organizan en programas de investigación con un núcleo central protegido, y Feyerabend, el más radical, dice que no hay un método único válido, todo vale. Pero Feyerabend tiene un punto: la historia de la ciencia muestra que las grandes revoluciones a menudo rompieron las reglas establecidas. El tercer sentido es el histórico. La epistemología puede mirar cómo han cambiado los criterios del saber a lo largo del tiempo. Lo que hoy se acepta como verdad científica mañana puede ser una anomalía dentro de un nuevo paradigma. Y esto tiene consecuencias importantes. La ciencia no es solo un edificio que se construye ladrillo por ladrillo, sobre una base sólida. A veces hay que derribar paredes enteras y reconstruir desde otro lugar. El cuarto sentido es el que más parece urgente hoy: el sentido crítico social. Aquí la epistemología pregunta: ¿quién defiende que cuenta como conocimiento válido? ¿Qué saberes quedan excluidos por los sistemas hegemónicos del saber? Esto conecta con el feminismo epistemológico, con los estudios postcoloniales, con las epistemologías del sur. Son corrientes que señalan que la ciencia nunca es completamente neutral. Siempre refleja intereses, perspectivas y contextos de poder. Y esto es radicalmente diferente a la imagen del científico objetivo que siempre descubre las verdades universales. El quinto sentido, y quizás el más integrador, es el pluralista. Marisol Facut en 2003 propone una epistemología que, en lugar de imponer un único método o paradigma, reconozca la legitimidad de múltiples formas de conocer. Fecuse dice algo importante: el pluralismo no es relativismo. No significa que todas las formas de conocimiento son igualmente válidas. Significa que diferentes preguntas pueden requerir diferentes estrategias epistemológicas y que esas estrategias pueden dialogar entre sí. En el contexto latinoamericano,
Esta propuesta es especialmente relevante porque cuestiona la idea que solo hay un modelo de ciencia legítimo, el de las universidades del norte global. Discursos epistemológicos versus discusiones científicas. Hay una confusión muy común que quiero que aclaremos. Mucha gente confunde los discursos epistemológicos con las discusiones científicas. ¿Qué diferencia hay? Es una distinción fundamental. Los discursos epistemológicos son reflexiones de segundo orden. Hablan sobre la ciencia, sobre sus fundamentos, sus métodos, sus supuestos. En cambio, las discusiones científicas son el primer orden que debaten fenómenos, datos, teorías dentro de un campo ya establecido. Es como la diferencia entre hacer música y hablar sobre qué es la música y cómo debe componerse. Una pregunta epistemológica sería: ¿es válido el método hermenéutico en sociología? ¿O puede la sociología ser objetiva? Eso es un discurso epistemológico. Habla sobre lo que debe hacerse la ciencia. Una discusión científica sería: ¿qué factores explican la desigualdad educativa en América Latina? Eso ya es una pregunta dentro de la sociología, no sobre ella. Y confundir los dos niveles genera problemas reales en la práctica investigativa. El más común es el cientificismo. Trata los supuestos del positivismo como si fueran hechos evidentes, cerrando el debate antes de abrirlo. Y el otro extremo sería el relativismo ingenuo. Rechaza toda la posibilidad de rigor porque total todo es subjetivo, ninguno de los dos extremos es útil. Por eso es tan importante que los investigadores en ciencias sociales sean explícitos sobre sus supuestos epistemológicos, que no es un lujo filosófico, es una condición de rigor. Epistemología en las ciencias humanas y sociales. Hablemos de cómo funciona la epistemología en las ciencias humanas y sociales. Las ciencias sociales tienen una particularidad que las hace epistemológicamente muy interesantes. Su objetivo de estudio son seres que interpretan su propio mundo. No estamos hablando de átomos o de planetas, sino de personas que producen significados que modifican su comportamiento cuando saben que los están observando. Este es el famoso efecto de la observación en ciencias sociales y genera un debate enorme. La sociología, la psicología, la antropología deben explicar o deben comprender. Ahí entra el pluralismo de Foucault. Depende de la respuesta. Si quiero saber cuántas personas viven en la pobreza, necesito datos cuantitativos. Y si quiero entender qué significa para una familia específica vivir en la pobreza, necesito métodos cualitativos. Ninguno excluye al otro. Y sobre la objetividad, ¿puede un investigador social ser completamente objetivo? No, y reconocerlo es parte del rigor. En ciencias sociales hablamos de reflexividad. El investigador debe examinar su propia posición, sus sesgos, su lugar en el mundo y hacer eso visible en su investigación. No se trata de renunciar al rigor, sino de entender que el rigor toma formas distintas según el objeto de estudio. Para cerrar, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué un estudiante de ciencias sociales debería preocuparse por la epistemología? Porque todo investigador, aunque no lo sepa, opera desde uno de estos marcos: sus preguntas, sus métodos, sus conclusiones. Todo está atravesado por supuestos epistemológicos. La diferencia está en si estos supuestos están examinados o no. Un investigador que no reflexiona sobre sus propios supuestos epistemológicos es como alguien que maneja sin saber las reglas de tránsito. Puede que llegue al destino, pero con riesgos innecesarios. Y agregaría que en el mundo actual, donde la producción de conocimiento está atravesada por desigualdades globales, por la exclusión de saberes no occidentales, la epistemología también tiene dimensión ética. ¿Qué saberes producimos? ¿Para quién? ¿Y con qué consecuencias para los sujetos que estudiamos? Los sentidos de la epistemología son, en el fondo, invitaciones a no dar por sentado lo que sabemos, cómo lo sabemos y por qué lo sabemos de una manera y no de otra. Esta capacidad de asombro radical ante el propio conocimiento es lo que distingue al científico reflexivo del técnico que siempre aplica procedimientos. Esperamos haberles despertado esa curiosidad hoy. Eso es todo. Muchas gracias.